Ya, chicos, bueno, en la clase en la tarde no pude hacer una buena grabación del proceso que yo quiero que ustedes aprendan. Por eso ahora les voy a continuar con el trabajo, con el dibujo que estaba entintando. Y este video también lo hago para que ustedes evidencien un poco más el proceso y se haga de buena forma. ¿Ya? Como había dicho, y es ideal que ustedes vayan viendo también la pizarra digital. Acá, por ejemplo, tengo unos frascos con agüita. Eh, es agua pura solamente. ¿Ya? Y lo importante es que en la instrucción que dejé en la pizarra digital, ustedes sigan eso al pie de la letra. Yo la verdad no encontré más pocillos por acá, pero la idea es que ustedes hagan unos 6 tonos distintos. Ahora, ¿cómo se hacen esos tonos? La idea es que ustedes con un pincel apliquen un poquito de témpera, se hagan con el pincel un poquitito y apoyan en el final del pocillo. Y bueno, básicamente el agua debería tomar un tinte gris, un tinte oscuro. Aquí, como vieron, por ejemplo, ocupé un poquito de agua solamente y finalmente, o sea, un poquito de pintura con harta agua. Entonces, si quieren oscurecer más ese tono, sacan más pintura y lo vuelven a mezclar ahí, a revolver, cosa que les genera un tono bien oscuro para hacer tonos oscuros. Acá tengo otro pocillo con igual harta agua, pero a este, por ejemplo, le podríamos aplicar más pintura o menos, dependiendo de lo que queremos lograr. Yo creo que pueden empezar, por ejemplo, si no tienen muchos frascos, pueden empezar a trabajando con pocos. O sea, si tienen solamente dos, empezar con esos dos y aplicar poca pintura para dejar un tono más claro. Y finalmente van trabajando con con un tono más oscuro, que después le pueden ir agregando más pintura para oscurecer esos tonos que ya tienen ahí dentro del pocillo. Es importante también que ustedes vayan probando los colores antes de aplicarlos en el dibujo, para ver más que nada cómo se comporta el tono en el papel. Por ejemplo, ahí cargué harta agua. Entonces ahí tienen que ir probando ustedes, por ejemplo. Este tono está muy clarito. Vamos a probar el otro para ver cómo está. Puede que en una de esas también esté muy claro. Está un poco más oscuro que el otro. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Echarle un poquito más de agua para oscurecer un poco más. Pero eso lo vamos a hacer en un ratito más. Porque primero vamos a trabajar con los tonos más claros. Bueno, en el dibujo yo anteriormente había aplicado ya algunos tonos, pero no no se notan mucho porque son muy claros y en cuanto a la luz también que tengo desde acá arriba, es muy directa, entonces no se notan tanto. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Ya que tengo algunos tonos más claros, con el tinte más claro, puedo ir marcando de nuevo, cosa que esas zonas que ya estaban pintadas se oscurezcan un poco más. Entonces ahí voy aplicando nuevamente los tonos y voy resaltando algunas partes. Vamos a ir marcando algunas partes ahí. Si no se nota inmediatamente es porque tal vez los tonos están muy claros. Pero por ejemplo ustedes cuando lo hagan en sus dibujos lo van a poder evidenciar mejor. Yo voy a tratar de dejarlo lo más eh,
notorio posible en cuanto a la calidad del video. Vamos a pintar acá los tentáculos de este personaje. Básicamente ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer. No es necesario que ustedes apliquen los tonos más oscuros primero, y de hecho eso debería ser también considerado como una regla fundamental de esto. No hacer los tonos más oscuros primero, porque podemos tapar los tonos claros, o más bien vamos a tapar las zonas donde queremos aplicar los tonos claros. Entonces cuando vayamos a aplicar los tonos claros, no vamos a tener espacio y no vamos a poder borrar tampoco lo que está más oscuro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo aquí estoy recién pasando como los primeros tonos de esto. Entonces tal vez puede que en la imagen, la calidad del video no se note mucho. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Como ya tenía un poco avanzado eso, voy a ver si con este tono se oscurece en alguna otras partes, para ver si me resultan mejor. Ya, el tono en este caso sigue estando más claro. Ahí recién se empieza a oscurecer un poco. Voy a probar acá. Y ya, por ahí se está notando más. Pero voy a oscurecer un poco más el tono. Entonces yo ya tengo aplicado ahí dos tonos. Entonces nuevamente cargué, en este caso, el pincel con pintura negra, con la témpera, y empiezo a revolver acá, tratando de buscar un color más oscuro para poder aplicarlo y trabajar tonos distintos. Vamos a ver si funciona o hay que aplicar más pintura. Entonces lo aplico acá y sí, comienza a funcionar. Sí, ahí ya se están notando más los tonos más oscuritos. Le pueden ir echando más témpera para que se vaya oscureciendo el color. No hay problema con eso. Y ahí, por ejemplo, ya se va notando un poco más la oscuridad del tono. Vamos a aplicarlo acá. Sí, ahí ya se está notando más la oscuridad de ese tono. Ahora, por ejemplo, igual podemos en otro frasquito utilizar más agua. O sea, perdón, menos agua. En este caso yo voy a ocupar la tapita la tapa de la témpera, y voy a ver si puedo fabricar algún tono más oscuro. Y lo vamos a probar en el papel. Sale muy oscuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Tal vez pasar un poquito por encima del papel. Y ese tono que tenemos ahí, por ejemplo, ocuparlo con un poco de esto. Y, o sea, sacar de la tapita, manchar un poquito con agua y ver cómo funciona directamente. Ya quedó bien oscuro. Quedó muy oscuro, entonces eso por ejemplo puede que se arruine un poco el trabajo, pero
Acá yo lo que estoy haciendo es tratar de esparcirlo lo que más pueda. Cuando tengan ese accidente, traten de esparcir lo que más pueda o con un pañito ponerlo encima como para ir secando eso, o les recomiendo también ocupar otro pincel, un pincel que esté seco por ejemplo, o humedecerlo solamente con agua. Entonces ahí ustedes van esparciendo esa pintura y ahí como se ve como que no fuera eh, tanto desastre dentro del trabajo. Y ahí pueden ir tomando por ejemplo más pintura, van sacando de ahí mismo por ejemplo para aplicar en otros lados. Entonces la idea que si les pasa un accidente de ese tipo, tratar de utilizar y explotar el recurso de la mejor manera posible. Pero por ejemplo ahí ya se va notando un poco más la idea. Ya. Entonces, por ahí se va entendiendo un poco más el asunto de aplicar los tonos. En este caso yo tuve ese accidente, pero pude resolverlo bien dentro de la brevedad. Hay que ser rápido con esto. Igual, por ejemplo, no se va a secar al tiro, pero sí les sugiero aplicar un pañito seco o alguna toalla nueva, por ejemplo, para ir secando esas partes. Aquí se me corrió un poco para acá y también trato de aprovechar lo que más puedo con ese recurso, ese accidente. Siempre traten de trabajar con distintos pinceles, porque uno más seco, uno que esté con menos pintura, para ir resolviendo esos detalles. Ya, voy a parar el video y de ahí voy a volver a grabar para hacer una segunda parte.